Padre eterno, poderoso y amante de cada uno de tus hijos aquí presentes, aún que estás pendiente de los que están por llegar, te queremos saludar en esta noche y darte las gracias por este momento tan especial y tan esperado después de 8 días, Señor. Te rogamos que estés en la programación, sentada en la mejor silla que hay en este Zoom para ti, que puedas tocar nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu y que el mensaje nos enriquezca tanto y salgamos súper motivados a seguir leyendo el libro de Romanos con mayor profundidad, Señor. Gracias por cada uno de los presentes, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Doralma. Dios te bendiga. Y Amén. gracias a todos por acompañarnos. Por aquí ya entró Lina, Geraldine. Y bueno, pues en esta noche, quien va a ser quien está llevando el tema de nuestro club de estudio en esta noche, pues es Eliseo. Así que hola Eli, y bueno, pues el tiempo es para ti. Hola, buenas noches para todos. Dios les bendiga en esta hermosa noche de martes 26 de enero. Ya han pasado casi 5 semanas, 4 semanas de este año y de verdad que se pasa rapidísimo el tiempo. No puede ser posible, digo yo, pero bueno, agilizamos también el estudio del libro de Romanos en esta noche. Y bueno, después del resumen, del gran resumen que nos hizo José la semana pasada, un buen resumen de los capítulos 1, 2 y 3, aunque no hemos terminado el 3, ¿sí? Nos hizo un resumen de un panorama muy grande de Romanos, de estos capítulos. Y bueno, comentaba yo que cada vez que nosotros estudiamos a Pablo y más el libro de Romanos, ustedes se dan cuenta que si tomamos solamente una fracción de pronto de los versículos, podríamos llegar a conclusiones erróneas. Porque a veces pareciera que Pablo está diciendo una cosa y cuando más adelante como que está contradiciendo lo que dijo antes, ¿sí? Entonces uno como que dice, bueno, entonces ¿cuál finalmente es, qué es lo que finalmente Pablo quiere decir? Así que vamos entonces esta noche, quedamos en el versículo 24 el año pasado, del capítulo 3. Así que vamos a entrar en esa introducción de este versículo 25, ya que desde el versículo 21 viene hablando de algo, y en el versículo 23, y más, digámoslo así, quiero que leamos el versículo 10, dice, no hay justo ni aun uno. En el versículo 23 vuelve y repite eh, como esa afirmación y dice, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Y el versículo 24 empieza con un pero, ¿sí? Empieza con un pero y ese pero me desmiente lo que está en la parte de arriba, ¿sí? Entonces como que ahí vamos a mirar entonces qué pasa el día de hoy. Voy entonces a compartir la presentación de esta noche. Entonces recuerden cuando deseen hablar, entonces lo pueden hacer sin inconvenientes, abren su micrófono. Yo aquí voy a poner esta pantallita para poderlos ver si levantan la mano o no hay problema, pueden simplemente abrir su micrófono y hablar. Yo estoy aquí pendiente para que puedan opinar. Entonces, bueno, juicio. Perdón Eli, o también pueden comentar allí por el chat. Si tienen algún comentario y no quieren pues hablarlo, lo pueden comentar allí por el chat también y pues podemos leerlo también por allí. Claro que sí. Entonces, bueno, y también les voy a pedir que me ayuden leyendo los versículos para que podamos todos participar. Si tienen una opinión también personal, aquí todas las opiniones son válidas. Yo simplemente hice mi estudio personal y les voy a compartir acá. No es que yo tenga la razón totalmente, no, vamos a compartir entre todos y aprender de este maravilloso libro de Romanos. Estuve tratando de terminar el capítulo 3 de Romanos, pero fue imposible porque hay mucho por aprender de estos dos versículos y creo que nos vamos a quedar esta noche en estos dos versículos. Así que vamos a ir a la primera diapositiva. Y bueno, esta es una pregunta que aparece en el versículo 10, dice, no hay justo ni aun uno. Y el versículo 24 dice que somos justificados gratuitamente, ¿sí? Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la conclusión? Después de esta afirmación que hace Pablo y ahora, bueno, las dos afirmaciones, primero dice no hay justo ni aun uno,
pero en Romanos 3:24 dice, somos justificados gratuitamente. Entonces, ¿cuál sería la conclusión acá? Finalmente, ¿si hay justos o no hay justos? Pues ¿Ustedes yo diría sí? que si o sea, al ver esta diapositiva y esta pregunta que tú haces, uno se pregunta, ¿qué es justo? Sí, porque como le contrastan a uno, ay, no, no hay justo ni a uno, no. Y luego, no, son todos justificados. ¿Qué es justo? ¿Qué es justicia? Aunque eso ya lo hemos hablado varias veces, que la justicia es Cristo, ¿no? Pero como que uno volvería al tema de definir la palabra justo o justicia o justificación para poder responder esta contraposición, porque la Biblia no se puede estar contradiciendo. Perfecto, gracias. Ronald alzó la mano. Ronald, Buenas noches. buenas Bueno, noches. existen muchos tipos de justicia, ¿sí? Existe la justicia civil, ¿sí? Existe la justicia eclesiástica, existe la justicia en los hogares, existe la justicia que Dios tiene, existen muchos tipos de justicias. En el eslogan o en la imagen que viste en la diapositiva, se mostraban los tipos de lo que juicio y qué más, ¿qué era lo otro? Juicio y qué, Misericordia, y misericordia. misericordia. Son dos palabras importantes, ¿listo? La primera es que un juicio, ¿sí? Está hablando de un juicio. ¿A qué se refiere Romanos en ese juicio? Estamos en el capítulo ¿qué? 3. En el capítulo 3. Cuando tú miras Romanos capítulo 3, en la introducción dice, ¿todo bajo qué? Bajo condenación. O sea, el capítulo 3 habla acerca de una condenación. ¿Cuál es la condenación? Listo, Como miremos. a la muerte eterna o algo así, ¿no? Exactamente. Muy bien, hay una condenación, hay un juicio y hay ¿qué? La otra palabra que tú utilizaste. ¿Cuál era la otra palabra? Misericordia. Misericordia. Entonces tenemos tres palabras. Juicio, misericordia, condenación y tenemos un redentor. Gracias, Ronald. Entonces vamos aquí a mirar algo bien interesante. Cuando nos habla de que no hay justo ni aun uno, y también el versículo 23, que todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, Pablo nos está haciendo una afirmación que totalmente es cierta porque ninguno de nosotros puede vencer, digamos, o puede de alguna manera poder justificarse con algo. Cuando nosotros hacemos algo malo, es muy difícil podernos justificar a menos de que digamos mentiras, ¿no? Podemos justificarnos falsamente, pero en este caso, nosotros no tenemos la oportunidad de justificarnos ante Dios. Por eso el versículo 23 empieza con ese pero, porque la justificación no tenemos que comprarla, solamente tenemos que recibirla, pero tenemos de esa manera que aceptarla, no simplemente es el hecho de decir, ah, bueno, ya estoy justificado y listo, como vamos a ver ahorita más adelante en el versículo 25, sino lo importante es reconocer que realmente nosotros solos no somos capaces y que necesitamos de esa justicia de Cristo para recibir entonces lo que realmente Él desea para nosotros. Así que vamos entonces a mirar esta conclusión y vamos a ver en algún momento que José lo mencionó, yo pregunté acerca de unos personajes bíblicos y miremos la diapositiva siguiente y veamos allí una problemática que podemos ver en cuanto a esta situación. Moisés es justificado, ¿sí? Y vemos a Moisés en varias oportunidades como haciendo cosas específicas, ya que hay unas afirmaciones. Dice, Moisés, Cristo, cuando Moisés estaba, Cristo no había muerto en la cruz, ¿sí? Sin embargo, Moisés fue justificado porque murió y resucitó y fue al cielo, ¿sí? Entonces ahí nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo así? Si Cristo no había muerto, ¿por qué Moisés fue justificado? Ahora vemos otros dos personajes, Enoc y Elías. Ellos fueron al cielo sin ver la muerte. Entonces son justificados también, digámoslo así, y van al cielo. Ahora Noé y Job, ¿sí? De esos dos personajes se dicen que fueron rectos y perfectos, pero por el contrario, ambos murieron, dice ahí. Sin embargo, ambos murieron y de hecho, ahora que nos damos cuenta en la Biblia que dice que efectivamente
de Job y de Noé se dice, fueron rectos, justos, apartados del mal, pero finalmente dice, y Noé murió con tantos años y Job murió con tantos años, haciéndonos esa afirmación. Entonces vamos ahora sí a comenzar con el versículo 25 y vamos a resolver estas dudas que están acá, o bueno, no sé si les parece una duda o bueno, son afirmaciones allí, pero que podemos ir resolviendo a medida que vayamos leyendo el versículo 25 y 26 y extrayendo grandes lecciones allí de estos dos versículos. Así que vamos a empezar con el versículo 25. Alguien que me lea el versículo 25. Que me haga el favor y me lea el versículo 25 de Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos aquí a ir con ciertas afirmaciones que dice el versículo. Dice primero que Dios puso, dice, a quien Dios puso, está hablando de a quién. Cuando dice a quién, ¿de quién está hablando? Cuando dice a quién, De Cristo, de Cristo, por el efectivamente. versículo 24, ¿no? Ajá, sí, entonces es bien importante que miremos que estamos hablando de Cristo gracias al versículo 24 que aparece allí. Entonces dice, a quien Dios puso, que a Cristo como medio, o sea, Dios puso como medio. ¿Sí? Entonces, cuando dice Dios puso, podemos ver varias cositas interesantes. Este Dios puso quiere decir lo siguiente, y cuando vamos a la raíz de poner y de pronto en algunas de sus versiones dice alguna de estas otras palabras. Dios propuso, Dios exhibió, Dios promocionó o Dios publicó. Así que esta noticia que viene aquí, lo que dice el versículo 25, dice que lo puso como medio de perdón. Este ponerlo fue una exhibición y por eso allí está la imagen de la prensa, que todo mundo se tiene que enterar. No es algo que se hizo a escondidas, así como que venga, le cuento algo a escondidas. No, es algo que se propone, se exhibe, se promociona, se hace público, se publican absolutamente, digámoslo hoy en día en las redes sociales, todo el mundo se entera de esto. No fue algo nada escondido. Y Hechos 4:12, alguien que me lo ayude a leer, habla de de esta misma afirmación que está haciendo Pablo allí, empezando el versículo 25, a quien Dios puso como medio de perdón. Hechos 4:12, alguien que me lo lea, por favor. Amén. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces dice, no hay otro nombre dado en el cielo con el cual podamos ser salvos. Entonces el versículo 24 viene hablando de Cristo y aquí Pablo en el 25 nos vuelve a afirmar lo mismo, que solamente puso a Cristo como medio de perdón. Está diciendo ahí, mediante el versículo 24, mediante la reelección realizada por Cristo Jesús, a quien puso como medio de perdón. Así que esta exhibición se hizo ante el mundo entero, y no solamente ante el mundo entero, ante el universo entero, de esa exhibición de que Cristo era el único que podía hacer esa expiación, como vemos ahorita adelante, del pecado de cada uno de nosotros como seres humanos. Bueno, Ronald tiene allí un comentario o una pregunta. Ronald. Listo, por eso Hebreos en el capítulo 1, versículo 7, si quieren buscar ahí ahora en sus Biblias, Hebreos capítulo 1, versículo 7, que dice allí, el texto dice que Dios Padre llama a Dios Hijo y le dice, tu trono, oh Dios, es eterno, el cetro de equidad, el cetro de tu reino. Por eso el texto declara, ¿cierto? Hebreos 1:7 declara de que el mismo Dios llama a su Hijo Dios, Redentor, Salvador, y le entrega su trono. Lo mismo que estamos viendo en Romanos capítulo 3. Estamos viendo un ¿qué? Un sacrificio, un Salvador, un Redentor, pero ahora en Hebreos vemos un ¿qué? Un Redentor que está sobre ¿qué? Sobre su trono. Hebreos capítulo 1, versículo 7 en adelante. Gracias, Ronald. Sí, versículos 7 y 8 nos habla de eso que nos estaba comentando Ronald. Bueno, continuemos entonces con el versículo
25. Y entonces allí habla de que Dios puso como medio de propiciación, ¿sí? O como medio de perdón, dice allí, un sacrificio para pagar la deuda que él no tenía, ¿sí? Es bien interesante ver esto. Él pagó algo que él no debía absolutamente pagar nada. En algún momento yo les comenté que yo iba manejando por la carretera y un policía me paró por exceso de velocidad y finalmente me perdonó la deuda, ¿sí? O me perdonó no ponerme no ponerme el parte, digámoslo así. Pero otra cosa sería donde él me hubiera puesto el parte y me dice, ponga el parte y tome la plata para ir a pagarlo, que eso es otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Una cosa es que me perdone, pero no tenga yo como el bono del perdón, porque de todas maneras, cuando a mí me ponen la multa, pues yo tengo que ir a pagarla, pero otra cosa es que él adicionalmente me la ponga y yo tenga que ir a pagarla, pero él me dé la plata. Prácticamente eso fue lo que Cristo hizo, dice, un sacrificio para pagar la deuda que él no tenía. Él no fue el culpable de esta deuda, sin embargo, él la pagó por amor a nosotros. Por eso dice ese texto, somos a quien Dios puso como medio de perdón. Él es el medio de propiciación, el medio de perdón, el que finalmente se sacrifica para pagar por nosotros. Y quiero que leamos este texto, Hebreos 9:26. Así que ayúdenme a leer este texto, Hebreos 9:26. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Entonces, este texto nos afirma esta propiciación que hizo Cristo y adicional nos dice que una sola vez, ¿sí? Porque Él no tenía absolutamente nada que pagar. Eran nosotros los que debíamos pagar. Si alguien con pecado va a pagar la deuda, tendría que pagar la deuda de él y adicional la de todos. Y adicional que nadie podía pagar esa deuda si no era el Hijo de Dios que es perfecto, ¿sí? De esa manera Él muere una sola vez siendo perfecto, no dañando su imagen de ninguna manera, ni tampoco si él hubiera pecado que tenía la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Porque de hecho el diablo lo tentó y estuvo haciendo todo lo posible para hacer caer a Dios en tentación. Finalmente Jesús no es tentado, vence el pecado y Él es entonces la respuesta a ese sacrificio que nosotros debíamos haber pagado, pero finalmente Cristo es el que paga ese sacrificio que nosotros merecíamos. Una deuda que paga alguien que de verdad no tenía por qué pagarla, pero por amor a nosotros lo hizo. Continuamos el versículo y dice allí Eliseo, que sí. qué pena interrumpirlo. Quiero aportar algo sobre la palabra propiciación, la que acabamos de mirar. Si uno mira el significado literal de la palabra propiciación, se refiere a una ofrenda, o si se entiende en el sentido general, era una ofrenda que se le daba a una deidad, pensando en cómo lo veían los antiguos, para aplacar la justicia o la ira de un dios, la justicia divina, y que así muestre misericordia. De hecho, la palabra, tanto en griego como en hebreo, que se usa hoy para nosotros como misericordia, como propiciación, realmente significa el lugar de la misericordia. Y es la misma palabra que se refiere a la tapa del arca del pacto en el lugar santísimo. En otras palabras, en ese propiciatorio era el lugar donde una vez al año, cuando el sacerdote entraba en el día de la expiación, presentaba la sangre del cordero expiatorio y en ese lugar se estaba la presencia de Dios. Era el lugar donde la presencia de Dios y la presencia humana se unían y Dios mostraba su misericordia al pueblo a través del sacerdote y le ofrecía perdón.
Y me gustó mucho eso me llamó mucho la atención el significado de la palabra propiciación, que significa el lugar o el asiento, por decirlo literalmente, el asiento de la misericordia. Lo que está diciendo aquí Pablo es que ese propiciatorio o esa propiciación, ese lugar donde Dios y la humanidad pecadora se encuentran y donde Dios muestra su misericordia es Jesús. La tapa, el propiciatorio del arca es Jesús. Quien muestra misericordia al ser humano es Jesús. Y eso es lo que significa propiciación. Gracias, José. Así que vemos esta frase bien definida en todo lo que hace Cristo por nosotros. Y adicional, ahora el versículo sigue diciendo que por la fe en su sangre, ¿sí? Entonces, no es por otra cosa, sino por su sangre, no por no por nuestros propios, dice allí, sacrificios, indulgencias, oraciones y aún nuestra propia fe, sí, etcétera. Cosas que cualquiera de nosotros pudiéramos decir, ay, es que gracias a mi sacrificio o mi indulgencia o mis oraciones es que obtengo yo esta justicia, ¿sí? Y muchos de nosotros a veces, para nosotros es difícil entender este aspecto de que tal vez Dios nos dé ese regalo y entonces muchas veces hay que orar, sí, hay que tener fe, hay que ir adelante, sí, es necesario tenerla, pero eso no te hace a ti más acepto ante Dios o más justo ante Dios, ya que la justicia es dada como un don gratuito. Estas cosas que son obras realmente no son las que se justifican, ¿sí? Que ahí viene pues el otro tema de la santificación, que pues ese ya es otro tema del cual también vamos a hablar un poquito acá. Hay un versículo en Segunda de Reyes 16:3, ¿sí? Y Segunda de Reyes está hablando del rey Acab, ¿sí? Acaz. Entonces allí está hablando alguien que me lea este texto, ¿sí? Segunda de Reyes 16:3 habla de algo que hacía Dice, este rey. Sí, listo, escucho. ok. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún pasó por el fuego a su hijo, las abominaciones de las gentes que el Eterno había echado ante Israel. Gracias. Entonces vemos allí que este rey pasaba por el fuego, ¿a quién? A su propio hijo. Y no porque quisiera pasarlo por el juego y porque era una diversión, sino que para ellos era un rito, ¿sí? En el cual a ofrecer su hijo en sacrificio era como aplacar, es así, como dijo ahorita José, aplacar la ira de los dioses, ¿sí? De tal manera que ellos pensaban que haciendo esto de la propia vida y de la propia vida de su hijo podían aplacar como la ira de su Dios. Tristemente, este rey pues no estaba en ningún momento pensando realmente en el Dios verdadero, porque Dios en ningún momento había pedido esto, excepto a Abraham, que se lo pidió como una demostración de eso que hizo Abraham, que ahorita más adelante en el capítulo 4 vamos a hablar un poco de Abraham. Entonces nos damos cuenta allí que el hecho de hacer cosas para obtener la salvación, de hecho, es algo que no está en la doctrina bíblica. No hacemos cosas para obtener la justificación de ninguna manera. Como dice Pablo, de ninguna manera. No es así. Simplemente la justicia es un don gratuito de Dios. No necesitamos hacer absolutamente nada de lo que dice aquí, ¿sí? Pero pues ahí no termina la cosa, ¿no? Vamos más adelante. También quiero que me lean Hebreos 9:22. Yo lo tengo aquí. Hebreos 9:22 dice, Perfecto. y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gracias. Entonces dice allí y nuevamente nos afirma y nos confirma que sin derramamiento de sangre no hay el perdón de los pecados. Y más adelante pues vamos a ver eso en el versículo 23 del capítulo 6 de Romanos, cuando estudiemos ese capítulo. Allí dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos damos cuenta aquí que hay un problema, que es el pecado, y el pecado tiene que ser pagado, digamos, el precio por el pecado es la muerte, la sangre, y que definitivamente no es nuestra sangre, no es por nuestros propios méritos, sino como dice el texto, es por la sangre de Cristo,
por fe en su sangre. Vamos a continuar acá. Si tienen comentarios, entonces... Eli, hay una pregunta allí en el chat. Ok. No sé si, bueno, te la digo y tú dices si la respondes ahora o A de una ver, vez. ¿Y qué es justificación? Pregunta Diego Armando. ¿Me puede explicar? ok. Y bueno, Ronald tiene levantada su mano. ¿Algo necesitas expresar, Ronald? Bueno, hay algo importante, ¿listo? Lo primero que nosotros vamos a mirar es que el santuario, ¿listo? Se van a imaginar un cuadrito, ¿listo? Un cuadrito. En toda la mitad está el santuario. Existían unas tribus, los meronitas, existía la tribu de Aarón, los cotitas, existían los gersonitas, y de ahí salían las otras tribus, que era la de Dan, la de Neftalí, la de Aser, la de Manaser, la de Simeón, la de Rubén, la de Gad, la de Benjamín, la de Efraín. ¿Listo? Ahí. Todas esas tribus, si ustedes se imaginan el cuadrito es el santuario, ¿sí? Y al irse abriendo se iban cubriendo el santuario. Entonces, para que ellos ingresaran, tenían que ingresar por una puerta principal. ¿Cuál era la puerta principal? Hermano Eliseo, ¿cuál era la puerta principal? Pues la puerta del atrio. Exactamente, la puerta del atrio. Ellos entraban por el atrio. Cuando entraban por el atrio, ¿qué pasaba? Primero existía una parte. ¿Cuál era la parte? La primera parte que había entrando al atrio, ¿cuál era? El El altar del lavacro. sacrificio. Ah, Muy no, el bien, altar el de lavado. sacrificio. Exactamente, altar de sacrificio. Después seguía ¿qué? El El lavacro. lavacro. Después seguía ¿qué más? Ya el lugar, pues la tienda. La tienda. Muy bien, la tienda. Después seguía el lugar santo, el lugar santísimo. Listo. Ahora, tenemos ahí, lo que habla de Romanos capítulo 3 es un sacrificio, ¿sí? El sacrificio que Jesús muestra en la cruz, ¿sí? Ahora, cuando nosotros miramos la causa como tal de la muerte de Jesús en la cruz, tiene un nombre científico. ¿Saben cuál es el nombre científico? Listo, la causa de la muerte de Jesús es una falla cardíaca congestiva. Ese es el nombre científico de la muerte de Jesús. ¿Por qué una falla cardíaca congestiva? Porque los pulmones se llenaron de líquido. Al llenarse de líquido, dice que el soldado introduce la lanza en un costado y sale, ¿qué? ¿Qué sale de la herida? Sangre y agua. ¿De dónde? Del pulmón. Falla cardíaca congestiva fue la muerte de Jesús. Pero la sangre que fue derramada sobre la cruz, dice que cayó ¿a dónde? En un monte llamado ¿qué? Gólgota. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Y bueno, para responder de una vez allí la pregunta de Diego Armando, no sé quién quiere participar y nos ayuda a explicarle a Diego Armando allí la pregunta que qué es justificación. Bueno, miren, espere. Vamos a irnos a Wikipedia. No, pues sí, hay una base. Una base con muchos argumentos. Bueno, aquí uno en Google que encuentra justificación. Acción de justificar o justificarse. Conjunto de palabras con la que se justifica una cosa. La justificación es la parte del saber, del conocer y de la ciencia que se ocupa del respaldo que avanza a favor de una creencia, ya sea un punto de vista u opinión. ¿Y qué hace Sí, una justificación? Es la parte de un proyecto de investigación que expone las razones que motivaron a realizar esa investigación. a lo que dice la mona me bueno, pues claramente la peor parte en un examen siempre es justifique su respuesta, ¿no? Uno pone sí o no, Sí. pero justifique, ¿no? De verdad, justifique por qué sí o por qué no. Creo que es una buena manera de empezar. Cuando Eliseo ponía la primera diapositiva y decía no hay justo, y después dice, pero sí hay justificación. Sí hay, o sea, sí hay esa explicación, aunque nosotros no seamos justos, ¿no? Y doy ahí el intro para que Eliseo o José nos expliquen qué es justificación. Ese por Gracias. qué. Bien, quería aportar algo a lo de justificación. No estuve en la clase pasada de Marta, asumo que yo sé que lo dijo. La palabra justificación, o al menos la palabra del griego del que viene, que es dikaios, en el griego significa declarar o mostrar que algo o alguien, en este caso alguien porque estamos hablando de seres humanos,
es tratado o es mostrado como justo o correcto. En otras formas es como vindicar a alguien, aunque no lo merezca. Pero lo interesante es que el término justificación, en el sentido que lo usa Pablo, va más allá de simplemente presentar a alguien como justo y da el paso siguiente, y es hacer que ese alguien también comience a comportarse como justo. O sea, en el proceso que Dios hace de salvarnos, no solamente nos trata como si no hubiésemos pecado, como dice el versículo que ahí estamos leyendo, sino que realmente Él busca que nosotros que estamos en pecado empecemos a comportarnos como justos, y ese es el proceso que Él quiere hacer. Justificar es mostrar o declarar que alguien es justo, pero no solo eso, sino hacer que alguien sea justo o correcto. Es decir, el Señor se mete en nuestra vida, quiere meterse en nuestra vida y quiere comenzar a trabajar para que realmente seamos justos. Eso es justificación, o así es la manera en que yo la entiendo. Gracias, José. Sein también tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, hermanos. Algo interesante igual, si nos ponemos a estudiar Isaías 53, vamos a encontrar muchas cosas interesantes, ¿no? Así con detenimiento, porque luego lo leemos así y no reflexionamos en su significado. Si nos damos cuenta, en Isaías 53 habla de un intercambio, donde el Señor Jesús es el médico y traspasa, nos da su vida y nos da su vida a nosotros, y a cambio nosotros le damos nuestra muerte, la muerte que merecíamos. De su paz fue la nuestra, y así es una serie de intercambios, ¿no? De cosas negativas que nosotros solamente como humanos pecadores le dimos a Cristo, y el Señor solamente nos dio bendición, vida eterna y lo demás. Pero algo interesante es que Isaías 53:11 menciona, dice, dice, del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Entonces, básicamente la justificación vendría a ser que nosotros al hacernos al trono de la gracia, como menciona Hebreos 4, es que a nosotros al recibir a Cristo, la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros al momento en que nosotros reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas y le pedimos perdón al Señor. Entonces, al momento de nosotros acercarnos al trono de la gracia, el Señor, o sea, Dios ya no nos ve a nosotros, nuestras fallas, nuestras debilidades, sino que ahora, como una especie de filtro, ya no nos ve a nosotros, sino que ahora ve a Cristo reflejado en nosotros. Esa es la justificación por la fe, que previamente es lo que vendría siendo un intercambio. Entonces, gracias al sacrificio de Jesús por su vida perfecta, y como si han leído, decía el doctor Lacentes, menciona que no solamente fue tentado en las tentaciones que se menciona en la Biblia, fue tentado en todas las áreas de su vida, en lo más mínimo, y menciona la hermana White que aún si hubiera dicho alguna palabra incorrecta o algún gesto incorrecto, eso le iba a incapacitar para hacer el sacrificio perfecto. Y gloria a Dios porque tenemos a alguien en quien confiar y conoce todas nuestras debilidades, y en él podemos encontrar consuelo. Bueno, gracias a todos por nutrir esta palabra justificación. Y Manu, una cosita, qué pena contigo. Sí, sí. Bueno, y un hermano utilizó la palabra vicarius. ¿Listo? La palabra vicarius, ¿listo? Significado como tal es vicarius filii Dei. Vicarius filii Dei, que significa sucesor de Cristo, ¿en dónde? En la tierra. Eso significa la palabra vicarius. Vicarius significa sucesor. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra vicarius filii Dei, aparece, ¿sí? Aparece un significado importante. Ya nosotros hemos estudiado acerca de lo que es, digamos, la estatua de Nabucodonosor y los poderes y demás, ¿sí? Ahí en esa parte aparece esa palabra, vicarius filii Dei, que significa sucesor de Cristo en la tierra. Alguien que reemplaza a Cristo, haciéndose pasar por Cristo, utilizando el trono de Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿Listo? Gracias, perfecto. Entonces, sí, uniendo todo lo que dijeron, lo que todos comentaron de esta parte de la justificación, y viendo la diapositiva que continúa aquí, nosotros nos damos cuenta de algo.
somos justificados, y como Paula decía cuando decíamos justifique la respuesta en un examen, ¿sí? Nos justificamos de alguna manera, ¿sí? Y posiblemente aquí el tema es, bueno, ¿cómo nos justificamos ante el pecado, sí? Entonces podríamos decir, ah, sí, es que mire, yo hice esto, lloré, lloro todos los días, yo leo la Biblia, entonces eso no te sirve para justificarte. La única manera de justificarte ante Dios es mediante la sangre de Cristo y su muerte en la cruz, que murió por los pecados de todos nosotros. Esa es la única manera de justificarnos ante el Padre por lo que nosotros como pecadores hemos hecho. Esa es la única manera. Y por eso el versículo 25 dice, para demostrar su justicia, dice, después de la sangre, al haber pasado por alto, ¿sí? O sea, que ya no tiene en cuenta nuestros pecados, ¿sí? Dice, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí? Y aquí es bien interesante y por eso coloqué la palabra pecados pasados, porque aquí viene la pregunta. No son pecados premeditados, como podríamos llegar a pensar uno, como ya estamos justificados, entonces, no importa lo que haga, igual Dios me va a perdonar, ¿sí? Porque ya estamos justificados, sí, digámoslo así. Y por eso aquí el texto aclara que son los pecados pasados, ¿sí? Y de tal manera que tú no puedes premeditar el pecado y de esa manera entonces decir, ah, Dios me justifica, entonces voy a pecar porque no hay problema, Dios me justifica. Otra cosa es como le pasó a Moisés, que ahorita les tengo unos textos porque hablamos de Moisés también. Él no dijo, voy a golpear la roca, igual Dios me va a perdonar. Él no lo hizo así. Simplemente que se le salió como su viejo hombre y golpeó la roca, que no era lo que Dios le había dicho. En 2 Corintios 5:17 es un texto muy conocido, que alguien me lo lea. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Perfecto. Entonces, cuando aceptamos ese sacrificio de Cristo, cuando aceptamos realmente esa justicia que Él solamente nos da, no significa que no haya una transformación en nuestra vida. Dice este texto y reafirma, de hecho, Pablo nuevamente, si alguno está en Cristo, es nueva creación, las cosas viejas pasaron. No puede ser que yo acepte la justicia de Cristo y sigan las mismas, como que no haya un cambio, no haya una transformación en mi vida. De tal manera sería muy triste que eso pasara y pues de hecho, ¿qué estaríamos haciendo nosotros aquí si eso fuera tristemente lo que pasa? El versículo Ahí me 26. surge una pregunta, qué pena, Sí, Eliseo. Pues me hiciste acordar el versículo que dice que pues muchas veces cae el justo. O sea, ahí también, ¿cómo lo explicarías? Cuando dice que varias veces, ¿no? Cae el justo. Claramente vuelve a levantarse, sí. pero si ya es justificado, o sea, pongo en el plano, ya aceptó la salvación del Señor, justificado por la fe, pero vuelve a caer, ¿qué pasa allí? ¿Deja de ser justo? Bueno, eso es bien interesante. Una cosa es como decía la diapositiva anterior, que yo haga todo como con programe, ¿sí? Como que yo haga un horario de pecado, ¿sí? Mañana voy a pecar en tal cosa, igual Dios me va a justificar, ¿sí? Y otra cosa es que hagas lo que le pasó a Moisés, ¿sí? Que no fue premeditado, porque a medida que nosotros vamos creciendo en la fe, y de hecho, pues Satanás intenta de una u otra manera hacernos caer en nuestros puntos débiles, puede ser que para nosotros, pues cada vez que nos acerquemos más a Cristo, nos demos cuenta de esas debilidades que hay en nosotros y de esa manera vayamos cambiando y transformando nuestra vida, ¿sí? No es algo premeditado que, pues, que se diga, ay, voy a pecar y entonces, bueno, no sé si alguien quiera más comentar acá. En la pregunta de Sí, Paula. hermano Eliseo. Sí, Jonathan. El acto de la justificación lo aceptamos, obviamente, desde que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero desde ese momento no quiere decir que siempre vamos a ser justificados, sino que renovamos nuestros votos cada día. Eso es lo que dice el Camino a Cristo, página 70. Conságrate a Dios todas las semanas, haz de esto, todas las mañanas haz de esto tu primer trabajo. Ahí cada día renovamos nuestro voto de obediencia a Él, recibimos su justicia.
su justicia imputada, para que ese día podamos recibir su justicia impartida, que es la santificación. O sea que no es que una vez lo recibimos, ya para siempre la tenemos, sino que cada día debemos tenerla con nosotros. Gracias, Jonathan. Amén, Perfecto. amén. Muchas gracias a todos. También, pues creo que va mucho, ¿no?, en esa actitud de obediencia que yo siempre tenga ante Dios, lo que decía Eliseo. Si mi actitud en el corazón es a querer volver a pecar, pues realmente realmente no estoy aceptando el regalo de Cristo. Y yo creo que esa es la única cosa que debemos hacer, y es aceptar esa justificación. Y cuando quiero pecar o realmente lo hago con esa conciencia, pues estoy rechazando a Cristo, y eso inmediatamente pues me lleva por otro camino, contestándome a mí misma. Pero muchas gracias, Eliseo. Perfecto, listo. Me gusta mucho, a mí definitivamente mi personaje favorito es Moisés y por eso lo traje aquí a colación. Y ahorita después de esta diapositiva les voy a mostrar unas frases, porque bien, metiendo a Moisés acá en este tema, cuadra perfectamente con todo esto que hemos estudiado en Romanos 3 y estos dos versículos, ¿sí? Al ver acá el versículo 26 dice, con el fin de mostrar su justicia, ¿sí? Entonces Dios muestra su justicia. ¿Cómo? Demostrando que Él no miente, ¿sí? Y Él no miente ¿cómo? No diciéndote, la paga del pecado es muerte, y al final diciendo, no, ¿sabe qué? No, dejemos así más bien y yo no voy a morir y no hago nada, ¿sí? Dejemos así, eso no, pasemos por alto eso y continuemos la vida, ¿sí? Eso no sería justo, porque de hecho, pues la paga del pecado es muerte, y a Adán y Eva Dios le dijo, si comen de este árbol, ¿sí? Ciertamente morirás. Cuando él estaba diciendo ciertamente morirás, no estaba hablando de la muerte, sino de la muerte eterna, ¿sí? Finalmente, por eso se dio una esperanza de que finalmente Adán y Eva y toda la raza humana no se perdiera, no murieran eternamente, sino que existiera desde Génesis 3:15, esa esperanza del Mesías y de que Satanás iba a ser vencido gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Definitivamente mostrar que no miente, y ya habíamos estudiado esto en el versículo 5 y 6 del mismo capítulo 3, y vamos a recordarlo. Allí dice, y si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castiga? Hablo en términos humanos, y dice Pablo, como siempre responde, de ninguna manera, dice, porque entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Sí? Definitivamente la manera en que Dios juzga y de la manera que Él hace las cosas, y si castiga, no es porque Él quiera castigarse, es simplemente porque si Él dice algo, dice Números, lo que Él dice lo hace y lo que promete lo cumple. Así que tenemos esa convicción de que definitivamente las promesas de Dios serán realizadas y serán cumplidas en nuestras vidas, y también que si dijo algo, Él lo va a cumplir, ¿sí? Y por eso tenemos que cada día estar confiando en su palabra, y de esa manera confiar en que todo lo que está allí escrito es veraz, verídico, y que sus promesas son ciertas. Mostrar que Jesús no miente, dice. Y dice entonces el versículo de Romanos allí 3 que leímos, 26, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo. Perfecto. Ahora sí, entonces les voy a compartir acá unos textos de Moisés, ¿sí? Que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, en el cual podemos ver varias indicaciones que allí pasaron con Moisés. Primero, las cargas impuestas a Moisés eran muy grandes. Pocos hombres fueron jamás probados tan severamente como él fue. Sin embargo, eso no excusaba su pecado, ¿sí? Por más de que él hubiera sido lo máximo, de que fue el que sacó el pueblo de Israel, fue el que hizo todo, mire, y él podría justificar, pero Señor, mire todo lo que hice y solamente por este pecado me va a sacar de la Canaán. No, 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 no. No, dice ahí, eso no es excusa del pecado. O sea, todo lo que yo haga por Dios y todas las obras buenas que haga cuando peco, simplemente es pecado. No es nada para excusarme del pecado, de que diga, ay, yo me excuso por todo. No, nuestras obras no excusan del pecado. El pecado es pecado y así es. Continuamos acá con otra frase. Eso está en la página 395. Ahora en la 450 dice,
Mientras repasaba lo que había experimentado como jefe del pueblo de Dios, hablando de Moisés, ¿no? Veía que un solo acto malo manchaba su foja de servicios. Sentía que si tan solo se podía borrar esa transgresión, o sea, el golpear la roca 2 veces, ya no rehuiría de la muerte, de todas formas. Se le aseguró que todo lo que Dios pedía era arrepentimiento y fe en el sacrificio prometido. Y nuevamente Moisés confesó su pecado e imploró perdón en el nombre de Jesús. ¿Qué es importante aquí? Que Moisés debía tener la seguridad de que la promesa de que iba a haber un sacrificio se iba a cumplir. Y esa promesa era la que le hacía la seguridad y le daba la seguridad a los personajes del Antiguo Testamento de que su vida también podría ser justificada, no por ellos, sino por la sangre de Cristo que había sido prometida en un futuro. Bien interesante eso. Ahora, dice, si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca en el Cádiz, él habría entrado en la tierra prometida y había sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Si no hay pecado, no hay muerte. Y ahí está afirmándonos esta frase, eso. Si Moisés no se hubiera manchado con ese único pecado, hubiera ido sin ver la muerte. Entonces ahí viene Elías y Enoc, y uno dice, bueno, ¿será que Elías y Enoc no pecaron? Bueno, la Biblia no nos aclara eso, pero fueron al cielo sin ver la muerte. Interesante, ¿no? Por eso dice que el carácter de los 144,000 es de esa manera, ¿no? Como Enoc, refleja la vida de Enoc los 144,000. No van a ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Y la última frase que les quiero compartir acá. Nunca, hasta que se ejemplificaron en el sacrificio de Cristo, se manifestaron la justicia y el amor de Dios más señaladamente que en sus relaciones con Moisés. Dios le vedó de la entrada a Canaán para enseñarle una lección que nunca debió olvidarse, a saber que Él exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Creador. Moisés dijo, no, pues yo como soy el líder del pueblo, pues puedo hacer salir agua. No, era Cristo y no debía atribuirse nada, absolutamente nada. Dios le dijo, golpea la roca una vez y una vez era lo que Dios le había dicho, porque de hecho ese golpe en la roca simbolizaba la muerte de Cristo solamente una vez, ¿sí? Y por eso dice aquí que Dios exige estricta obediencia y en la vida de Moisés, ¿sí? Se ejemplifica el sacrificio de Cristo. Y ¿por qué me gusta mucho Moisés? Al final dice no atribuirse la gloria que pertenece a su creador. Moisés hizo muchas cosas. Sin embargo, todo se lo debe es a Cristo que murió en la cruz. Moisés finalmente, como muchos, tal vez tengamos que llegar a la muerte, pero finalmente tenemos esa promesa de que Dios nos resucitará. Y qué lindo porque Moisés fue uno de esos personajes que murió por su pecado, pero que en esa esperanza en Cristo, en que iba a ser redimido del pecado, ¿sí? Sí, iba a ser redimido, iba a ser justificado, finalmente Cristo, y de hecho antes de que Cristo muriera en la cruz, Moisés llegó al cielo. Por eso el libro de Judas dice que Satanás estaba debatiendo porque le decía, no, Moisés es mío, y Dios dice, patriarcas y profetas, que Dios ni siquiera le dijo nada, ni le discutió siquiera, simplemente cogió a Moisés y se lo llevó. ¿Por qué? Porque decía, yo voy a cumplir mi muerte en la cruz y voy a morir así por Moisés. Así que Moisés nos ayuda mucho a entender esta parte de esa justicia que solamente puede darnos Cristo, de esa esperanza, no solamente de nosotros, sino que también desde antes de que Cristo muriera, ya todos esperaban esto. Y Hebreos 11, 13 al 16, que no lo vamos a leer, pero ustedes pueden leerlo allí, se dice eso. Tal vez en los héroes de la fe que están allí en el capítulo 11 de Hebreos, dice que muchos no esperaban solamente la Canaán terrenal, sino que esperaban algo mucho mejor y era la Canaán celestial. Moisés no pudo entrar a la Canaán terrenal, pero sí entró a la Canaán celestial y creo que cualquier cosa que nosotros vendamos o cambiemos por la Canaán celestial no tiene precio, ¿sí? Y si me dijeran, escoja entre la Canaán terrenal y la celestial, obviamente la celestial.
Entonces Moisés tuvo esa oportunidad de ser castigado finalmente y de recibir el castigo de no ir a la Canaán terrenal, pero recibió algo mucho mejor porque realmente se arrepintió de corazón y finalmente creyó en que el sacrificio prometido que está allí entonces mostrado. José. Gracias, Eliseo. Pues estaba leyendo detenidamente cada una de estas frases y escuchando lo que comentabas. Yo sí pienso que Elías, y voy a empezar por ahí, sí. Elías y Enoc, que fueron trasladados al cielo directamente de acuerdo a la Biblia sin ver la muerte, yo sí creo que ellos en algún momento pudieron haber pecado en el sentido de que como dice la Biblia, todos hemos pecado. Ellos no eran diferentes como nosotros. De hecho, no recuerdo el texto ahora, pero el Nuevo Testamento dice que Elías es como uno de nosotros, sujeto a pasiones. De hecho, hay una parte en la vida de Elías en donde él duda por completo de Dios, tanto que desea su muerte. Es decir, estaba sufriendo una depresión severa. Lo que llamaríamos hoy con pensamientos suicidas, porque deseaba la muerte. Y ahí es cuando Dios lo llama y le dice, no, tu trabajo apenas va por la mitad. Sintió que era el único, ¿no? Que hasta Dios le tuvo que decir, no, hay muchos más que todavía no han postrado su rodilla ante Baal. Entonces, a lo que yo voy es que podemos, bueno, y de Enoc no se nos dice nada, simplemente que caminó con Dios, pero pues Noé también caminó con Dios. Esos personajes no son muy diferentes a nosotros y la Biblia lo quiere presentar así. Son personas como nosotros que fueron expuestos a pasiones, que probablemente cayeron, porque la Biblia dice que todos cayeron, pero que confiaron en la promesa que Dios había hecho y decidieron vivir una vida de acuerdo a lo que Dios decía que lo vivieran, que es a lo que se refiere con obediencia. Gracias, Martica. Sí, está en el libro de Santiago 5:17, el texto que estaba pensando. Yo pienso que cuando Dios le dice a Moisés, y es una opinión muy personal, se vale estar en desacuerdo, cuando Dios le dice a Moisés que no va a haber la tierra prometida, más que castigarlo, yo lo que veo es que él ya le tenía, o sea, es tan infinito el amor de Dios que en medio del pecado que él acababa de cometer en actuar por sí mismo y no pues de acuerdo a lo que Dios le había dicho, Dios ya sabía cuál era su recompensa final. Obviamente todavía Moisés no la veía, pero Dios ya la sabía. Entonces, yo no veo a Dios diciéndole, Moisés, por portarse mal no va a entrar a la tierra Canaán. No, yo veo a Dios diciéndole, Moisés, tu jornada en la tierra llegó hasta acá, no vas a pasar más. Y fue en el momento en que él se estaba arrepintiendo. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que había algo mejor para él. Y es lo que vemos en todo el recorrido de las escrituras. Dios tratando de recuperar a sus hombres. Yo creo que Enoc y Elías simplemente de alguna manera fueron un símbolo de lo que muchos pueden en algún momento, les puede un momento ocurrir, que es alcanzar la eternidad sin ver la muerte. Ellos son más como un símbolo, más no es que ellos sean muy diferentes a nosotros. Y bueno, sé, yo lo veo de esa manera. Hay muchos en la Biblia que fueron completamente entregados al Señor y aún así conocieron la muerte. Daniel, se me ocurre uno, José, se me ocurre otro. Así que no es que sean especiales, sino que yo creo que es que simplemente estaban simbolizando a un grupo de personas. Y ahora que habla de Moisés, esto que estamos leyendo aquí y en Romanos 3:25, lo que está narrando Pablo en este versículo y pues parte del 26 no es otra cosa que la fiesta del día de la expiación. No hay tiempo para entrar en detalles. Yo los invito a que ustedes lean Levíticos el capítulo 16, yo lo hice, y busquen los paralelos en los primeros 16 versículos entre la fiesta de la expiación y Romanos 3, 25 y 26. Aquí Pablo lo que está diciendo es que en esa fiesta lo que sucedía era que el pueblo de Israel entraba nuevamente, al terminar la fiesta, el pueblo de Israel entraba nuevamente en comunión con Dios. Es decir, al terminar el último versículo del Levítico 16 dice que al terminar la fiesta el pueblo quedaba limpio. Era en otro sentido decir que la relación entre Dios y el pueblo quedaba restaurada. Eso se llamaba expiación. ¿Y a través de qué?
de la sangre de un cordero que se presentaba en el propiciatorio, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios y donde se manifestaba la misericordia para su pueblo. Eso es lo que está mostrando este capítulo. Esto es lo que nos está enseñando, que aunque nos equivocamos, porque todos nos hemos equivocado, Dios, Jesucristo, por su sacrificio, nos muestra que podemos alcanzar justificación y que Él está dispuesto a reparar esa relación que está rota entre nosotros y Dios. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí por ahora. Gracias, José. Sí, definitivamente. Perdón, Sí. Eliseo, discúlpame, perdón, Ajá. Ferchito, es que quería, pues, o sea, hablar un poquito al respecto, porque es que hablamos de hombres que intentaron, al igual que nosotros lo hacemos, de caminar con Dios, ¿verdad? Pero que hay la cruz, Sí. ¿sí? O sea, no siempre el que la hace la paga. Entonces, no es que siempre se tenga que vivir una vida de estricta obediencia, y aquí me causó algo escozor con lo que escribió la hermana Elena G. de White, porque es que, o sea, es como de, si yo vivo una vida de estricta obediencia, entonces puedo ser salva. Entonces, ¿dónde está la justificación por la fe que estamos hablando aquí, no? Entonces, como poner también ese ejemplo, ¿no? El ladrón en la cruz no tuvo que vivir una vida de perfecta obediencia, y la verdad es que aunque murió en teoría como consecuencia de los pecados que cometió acá, igual todos nosotros moriremos. Yo espero que no, que estemos dentro de los 144,000, pero no siempre es así, porque si no estaríamos echando por tierra la justificación por la fe. Yo creo que aquí cuando se habla de estricta obediencia, y creo que yo aquí lo he comentado varias veces, la palabra obediencia muchas veces cuando se menciona tanto en el griego en el Nuevo Testamento como en el hebreo en el Antiguo Testamento, la palabra obediencia significa escuchar atentamente. Y ustedes lo pueden revisar, no me lo estoy inventando. La palabra obediencia significa escuchar atentamente, es decir, yo escucho atentamente los principios o las enseñanzas que Dios tiene para mí y yo decido vivir de acuerdo a esos principios por una experiencia que yo vivo con Él, por una cercanía. No es esa obediencia de perfección, de no cometer errores, no, de hecho esa no existe, o esa no es la que presenta la Biblia, tanto que ya lo hemos hablado y creo que con Eliseo hace 8 días lo dijimos, que la palabra perfección está más relacionada uno con misericordia, es decir, con vivir una vida de acuerdo a la de Jesús, mostrando amor, no viviendo para uno mismo, sino para los demás. Y 2, significa madurez, crecimiento. Y Eliseo da un ejemplo que a mí me encantó, que es el bebé que está en crecimiento. Si el bebé está aprendiendo a caminar y se cae, uno no le pega y le dice, pero ¿por qué se cae y no camina bien? No, pues que el bebé está aprendiendo a caminar. En ese proceso él es perfecto, aunque se equivoca, es perfecto porque está en ese proceso de crecimiento o de aprendizaje de caminar. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Estamos en ese proceso de crecimiento. Caemos, sí, pero estamos en el proceso de crecimiento y eso en el concepto, en el contexto de la Biblia es santificación, es perfección. Gracias. Yo quería hacer un aporte también de algo que estuve pensando ahorita, que todos hablaban cosas muy, muy interesantes. Y es que, pues, como lo decían al comienzo, pues hay muchas clases de justicia y definitivamente, pues, lo que estamos estudiando es la justicia de acuerdo con Dios, ¿no? Con el cielo. Porque no, pues de acuerdo a nuestros propios conocimiento que tenemos de justicia, pues esto se sale como se desborda, porque está por fuera de nuestro entendimiento, porque nuestra justicia tiene muchas imperfecciones, lo puedo decir así. Y pensaba yo en que realmente siempre la justicia es, bueno, hay dos partes en la justicia, pero una es todo lo que Dios puede hacer. Y cuando Eli al comienzo estaba hablando de que no hay justo ni uno, no, y luego dice que sí. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Y pues es visto, por supuesto, desde los ojos de Dios, porque desde los ojos de Dios, a los ojos de Dios, pues Él nos mira lo que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces, cuando Dios mira lo que nosotros podemos llegar a hacer, es diferente. Cuando nosotros como seres humanos nos miramos, pues siempre nos vamos a ver imperfectos. Y de alguna manera, bien por ello. Porque si nos miráramos que somos buenos, o que somos muy buenos, o que somos muy bondadosos, o que somos muy misericordiosos, pues fácilmente nos podemos desviar de eso. Pero cuando Dios nos mira, que es como Dios siempre ha mirado a todos los hombres, pues Él
nos ve con misericordia, Él nos ve con amor, Él puede ver que nosotros podemos llegar a ser algo mucho más, que podemos llegar a ser buenos, que podemos ser justos. Y de alguna manera para mí también es lo que ocurrió también en la vida de todos estos hombres. Como lo decía, creo que José, sí, no es que ninguno de ellos no tuviera ninguna tacha y que Moisés solamente tuvo un error, sino que el tema de la justicia es esa parte que Dios hace. Yo pido perdón y entonces el Señor me perdona y entonces yo continúo ascendiendo, porque también la idea de esto es de la vida cristiana y pues el plan de salvación, que son 4 pasos, que uno de ellos es el conocimiento del plan de Dios y todo. El siguiente es la justificación y ahí empezamos a recibir perdón porque nos hemos dado cuenta que tenemos acciones que nos alejan de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta y le decimos, Señor, aquí estoy, para mí un poquito eso ay, que leyeron aquí algo que decía que no, un único pecado, pues a la final nosotros a veces consideramos que nosotros mismos somos los que nos queremos echar para atrás. El Señor ve que nosotros podemos avanzar. Entonces, en esto de la justicia, yo veo mucho que es lo que Dios hace por mí. La otra parte, lo que siempre el Señor dice, hagan esto y yo puedo hacer por ustedes la parte que ustedes no pueden hacer. Gracias. Paula también tiene la mano levantada. Sí, yo quería hacer alusión a lo que decía la hermana en cuanto a lo de exigir esa obediencia, ¿no? A mí me parece interesante el contexto en el que el espíritu de profecía habla de esto en Patriarcas y Profetas, porque ahí hace referencia también a que no por el hecho de tú ser de pronto el líder del pueblo, te exime de cumplir la ley, ¿no? Y por eso hace énfasis en ese pasaje de no atribuirnos la gloria que pertenece al Creador. A mí me parece eso muy, no sé, me impactó mucho en el versículo 25 de Romanos que leíste. No había caído en cuenta cuando dicen, no, los pecados pasados. A mí me llamó mucho la atención esa parte, porque sí, es cierto lo que tú decías, no es premeditado y Moisés no quería pecar, pero cuando lo hace me parece maravilloso que él reconoce en ese momento después, o sea, cuando él se arrepiente personalmente y le pide perdón a Dios, el pueblo también pensó de pronto en algún momento, yo, bueno, pues es Moisés, es el consentido del Señor, a él se la pasa por alto, pero no, o sea, el hecho de pronto de tener un conocimiento mayor nos hace aún ser más responsables de la palabra de Dios. Y si la obediencia es motivada por el amor, que así debe ser, pues realmente va a haber un arrepentimiento genuino cuando violemos la ley del Señor y no nos vamos a atribuir ninguna gloria por decir, no, pues igual, yo soy el líder o como el que peca y reza en pata o algo así, no, porque si la obediencia siempre va motivada por el amor, me va a doler a mí también cuando caigo, cuando peco y cuando aunque quiera hacer lo bueno no lo haga, me va a doler, como dijo Pablo, porque realmente quiero estar del lado de Jesús. Entonces lo quería mencionar porque no habla de esa exigencia falaz o de que el Señor esté mirando cuando caemos, ¿no? Sino de que no debemos nosotros darnos por hecho de que somos santos por ser de pronto líderes en nuestras iglesias o por hacer de pronto parte de esos propósitos en el pueblo de Dios. Y ya, eso quería decir. Así es. Muchas gracias por esos grandes aportes que nos ayudan a enriquecer el estudio. Voy a tratar de terminar aquí en estos momentos el versículo 26. Denme unos minuticos más. Dice el versículo 26, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo para que a la vez el justo y el que justifica. Y aquí está esa justicia y la misericordia que les hablaba al principio. Él juzga y él es realmente se vive la consecuencia del pecado, pero para que nosotros no la vivamos, él dice, yo voy a asumir las consecuencias. Como les decía ahorita, podría haber dicho Dios, no, pues dejemos así, la verdad dejemos así, más bien yo no mando a mi hijo a morir, Jesús no va al cielo, dejemos así, pasemos eso por alto. No, Dios dijo que había un castigo por el pecado y el castigo por el pecado lo vivió su propio hijo. Eso es el amor más grande que puede haber de una persona que se hace pasar por otro para recibir el castigo. Y este versículo de Salmos 85:10, que en muchas ocasiones lo hemos escuchado, allí se habla de eso. Dice, la justicia y el amor se besaron, ¿sí? Entonces, alguien si lo tiene por ahí que me lo lea.
Es un versículo Mira, maravilloso. dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Totalmente. Entonces, ¿allí en dónde? En la cruz. En la cruz fue donde eso tuvo, hubo esa conexión entre la justicia, el amor de Cristo, y de esa manera encontramos allí que Cristo lo que promete, lo cumple, y lo que dice, lo hace. Eso fueron palabras de Balaán que le puso Dios en su boca cuando quiso maldecir al pueblo de Israel. Más bien lo que hizo fue decir esa promesa. Lo que Dios dice hace, y lo que promete, lo cumple. Y la última diapositiva dice: al que tiene fe en Jesús. Y aquí es bien importante, creo que ya habíamos hablado de pero mi fe realmente no es la que me justifica, ¿sí? Porque entonces a veces nos preocupamos por tener fe, ay, tengo que tener fe, tengo que tener fe. No, realmente no es la fe, ¿sí? Dios ya te justificó, ¿sí? Y por eso puse aquí, mi fe no me justifica, mi fe es la aceptación de la justicia que solamente Cristo puede darme. La justificación es un regalo personalizado, ¿sí? Para mí, específicamente para mí, es para ti exclusivamente. Y la fe es la aceptación de ese regalo, porque el regalo ya existe, ¿sí? Entonces aquí hago una comparación que tal vez algunos me han escuchado. Mi esposa, la Mona, me puede dejar un regalo muy lindo en la mesa, ¿sí? Un computador de última tecnología personalizado, y dice, en la tapa me mandó a escribir el nombre Eliseo, bien lindo, ¿sí? Pero yo lo ignoro y nunca lo abro y lo dejo allí. Recibo el computador, lo aprovecho, no. Pero el computador está allí. Y puede ser que yo muera, puede ser que la Mona muera, y el regalo quedó allí y finalmente no lo aproveché y era para mí exclusivamente. Estaba personalizado para mí. Dios ya te dio la justicia y eres justificado y tienes el regalo personalizado. Pero definitivamente tienes que hacer algo sí, tienes que tomar esa decisión de decir, sí, acepto el regalo o simplemente lo ignoro. O puede ser como alguna vez lo dije también, puede ser que más bien coja ese regalo, lo bote al piso y lo agarre a patadas, no quiero absolutamente nada, ¿sí? Como muchos de nosotros de pronto a veces podemos actuar. Sin embargo, el regalo, por eso, el regalo no deja de existir, porque yo lo agarre a patadas o porque no lo quiera, no deja de existir. Ahí está el regalo. Pero definitivamente, si yo no lo acepto, pues desaprovecho ese regalo todo lo que Dios hizo por mí. La sangre que derramó en la cruz, la muerte, toda esa vida que vivió aquí demostrándonos y que más que Enoc y que Elías, Jesús es el modelo perfecto que vino aquí como hombre y nos mostró realmente cómo debía ser la humanidad y cómo vencer el pecado. Pues a Él es ese modelo a quien debemos seguir y tener la seguridad de que Él nos justifica y que tenemos ese regalo, pero ahora está en nosotros si lo aceptamos o no. Y eso sí requiere, dice Elena de Juárez, requiere de un trabajo conjunto, no solamente de Dios, sino que ahora tú con tu libre albedrío debes actuar y ir por ese regalo y aprovechar ese regalo, amarlo y de esa manera decirle a Dios, gracias por este regalo. Así que Dios nos bendiga y bueno, no sé si hay algún otro comentario en esta noche. Parece que no, Eli. Creo que ya estuvieron los comentarios. Y bueno, pues este tipo de sesiones son las que pues personalmente me encantan, ¿no? Donde hay mucha participación y criterios y bueno, cada quien en su estudio puede participar y es bien lindo. Y de eso se trata este club de estudio. Así que bueno, pues gracias Eli por la sesión de esta noche y a todos los que estuvimos acá, que pudimos participar, pues bueno, que el Señor nos permita seguir estando aquí compartiendo y creciendo en la palabra del Señor. Y bueno, le doy el pase a Sei, que va a tener la oración final para ya despedirnos en esta noche de nuestro club de estudio. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, creador nuestro del cielo y la tierra, te agradecemos porque ha sido una linda noche que nos has regalado después de nuestras actividades de hoy. Hemos tenido a bien a tener un momento para estudiar, meditar y tener una lluvia de ideas acerca de tu palabra. Señor, gracias te damos porque el día de hoy nos has manifestado una parte de cómo funciona tu salvación, la redención que has provisto para nosotros.
Gracias te damos porque nunca lograremos a comprender plenamente qué tanto amor nos tienes a nosotros como para rescatarnos y enviar a tu Hijo. Señor, no somos nadie para demandarte ni pedirte nada, pero en esta noche te pedimos que los méritos de Cristo se puedan cumplir en nuestras vidas. Que en nuestras vidas se vea reflejado a Cristo y no a nosotros mismos. Ayúdanos a comprender tu magnificencia, tu poder, y que cada día que nos levantemos podamos siempre pensar en ti en el primer segundo en que nos levantamos. Insta nuestros corazones a buscarte más y más. Ayúdanos a ser sinceros contigo. Si no queremos orar, decirte, Señor, no quiero orar, pero quiero buscarte. Si no queremos estudiar tu palabra, instanos a buscarte más. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad en un mundo que está en medio del colapso. Pero sabemos que tú tienes al mando de todo. También te pido por cada uno de los aquí presentes, que tú seas con cada uno de ellos, con sus familias, que bendigas a cada hogar representado en este Zoom, y los que no pudieran entrar, tú sabrás por qué, Señor, también bendícelos. Que lo que hayamos estudiado hoy sea de mucha bendición y la podamos compartir con otros que también están ansiosos de conocer de tu palabra. Guíanos hacia esas personas que aún no han tenido el privilegio de poder escuchar la verdad, un evangelio de paz y de amor. Señor, si alguno tiene alguna preocupación, alguna tristeza o si algo no quedó claro aquí, tú también suplas nuestra necesidad y que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor. Te pedimos que esta noche nos podamos despedir de este Zoom, más nunca de tu presencia. Que tu Santo Espíritu siga morando en nuestros corazones y si es tu voluntad, levantarnos mañana, así sea. Bendícenos nuestras actividades de toda esta semana y asimismo para, si es tu voluntad, disfrutar el sábado y regresar nuevamente igual el próximo martes, así sea, Señor. Síguenos ayudando en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.